Hola, me llamo Bautista Castillo y en el día de hoy tenemos un invitado especial. Esto es Yo Decido con Diego García. Diego, ¿cómo andás? Buenas Hola, tardes. Bauti, gracias por la invitación. No, por nada, gracias a vos. Bueno, como siempre les digo a los invitados, la idea es que nos cuenten un poco de su historia en el camino de la fe y poder conocerlos un poco más. Contanos, Diego, ¿cuándo fue una de las primeras veces que escuchaste hablar de Dios o que vos lo aceptaste? ¿Cómo fue tu primera experiencia? Bueno, mi primera experiencia fue o sea, escuché a Jesús por medio de un vecino que vivía al frente de mi casa. Eh, Nosotros éramos una familia muy pobre, con una economía que no nos ayudaba mucho y eh, necesitamos algo más que sostenernos entre nosotros. Y bueno, mi vecino le predicó a mi vieja. Y, y empezamos a ir a la iglesia porque mi papá era alcohólico y fuimos a pedir por mi papá. eh, y empezamos a ir y a orar por él. Yo tenía más o menos 10 años y, y después de un tiempo mi papá empezó a congregarse y, y como que iba y volvía. O sea, dejaba el alcohol, volvía, dejaba el alcohol, volvía. En ese tiempo nosotros pasamos un proceso de mucha necesidad. Eh, Nosotros nos criamos en una quinta. eh, y el trabajo de mi papá era negro. Y bueno, nosotros eh, de chicos ya empezamos trabajando y íbamos a la quinta a traer verdura y vendíamos para poder sustentar a nuestra familia. Me acuerdo con mi hermano Cristian salir a vender porque un día de Navidad no teníamos plata y, y salimos a buscar a vender para poder pagar la noche. Y, pero esa fue, digamos, la necesidad que teníamos de conocer a Jesús. Y a través de eso, mi viejo después de un tiempo dejó el alcohol y nuestra economía empezó a crecer. Mi papá empezó a agarrar un laburo de albañilería, aprendió albañilería y hizo mi casa. Después de un tiempo, mi papá se casó con mi mamá ya siendo grandes. Nosotros no lo podíamos creer porque era algo que era imposible para nosotros. Eh, También Javi también se empezó a congregar al tiempo que nos congregamos con mi vieja. Javi también se congregaba. Eh, pero Jesús lo que hizo fue cambiar totalmente nuestras vidas. Realmente la situación que estaban Sí, atravesando. sí, sí. Contanos un poco cómo fue tu adolescencia, porque conociste de chico a los 10 años Ujú. y después cuando uno empieza como a crecer y el carácter de cada uno. Sí, en realidad, como te contaba hoy, yo conocí yo no, o sea, mis viejos antes iban a otra iglesia y de ahí me presentaron, me bautizaron con un pastor que ya ahora ya no está. Eh, y después fui creciendo, iba a una escuelita que estaba cerca de la quinta, digamos, y me invitaban y yo iba a la escuelita. Pero eso fue todo en mi niñez, digamos. Después con mi vieja conocimos a Jesús ya de grande, un poquito más grande. Y, pero la adolescencia con Jesús fue un poco de todo, digamos, porque yo tenía el tema de mi papá, que era alcohólico, y tenía también mucho de calle, salía mucho a jugar a la pelota, andaba mucho en la calle, y también que teníamos que trabajar, porque en mi casa estaba mi hermano Javier, que también ya trabajaba, pero no alcanzaba y teníamos que trabajar con mi hermano. Y digamos, fue una adolescencia de mucho trabajo, pero al mismo tiempo
una adolescencia de estar aprendiendo cosas de Dios. Como te contaba que estaba en una escuela, en mi escuela, y yo era de decir muchas malas palabras, de insultar mucho, eh, y no sabía cómo dejar de decir malas palabras. Y me acuerdo que un día estaba ahí con mis compañeros y, empecé a insultar a uno y después yo estaba así solo, dije, no, no quiero decir más malas palabras. Y cada tanto decía malas palabras y me sentía mal. Y ahora de grande me di cuenta que eso era el Espíritu Santo. Ya había entrado en mi corazón y eso hizo que yo deje de hablar así. Y digamos que mi adolescencia fue así, fue un proceso de conocer a Dios, de mucho trabajo y, y también pasar el proceso de mi viejo que era alcohólico. Eso que nombraste es muy importante, de que el Espíritu Santo nos va guiando, que a veces uno cree, bueno, decido a Dios y cómo hago para saber ahora lo que está bien y lo que está mal. Cuando uno es nuevo, digo que no conoce toda la Biblia, pero bueno, el Espíritu Santo se encarga de guiar a cada uno. Me habías contado que te llamó la atención de la guitarra cuando te empezaste a congregar. Contanos un poco, si querés, de tu ministerio, cómo empezaste con la música. Sí, fue más o menos en mi adolescencia. Yo me congregaba ahí en una iglesia que estaba cerca de mi casa, una iglesia pentecostal donde, como te contaba hoy, era todo más serio, digamos, las reuniones. Y ahí no habían muchos jóvenes, digamos, los que manejaban todo eran los adultos, digamos. Y el que le predicó a mi mamá era guitarrista. Y me acuerdo que yo estaba un día sentado mirando cómo tocaba y yo le dije a Jesús me acuerdo que estaba sentado solo y le dije que quería, sí, que si él me permitía aprender a tocar guitarra, yo iba a tocar para él. Y nunca pensé que iba a aprender guitarra porque después estaba en mi casa Javier, ya se congregaba en otra iglesia, en Hernández, y ya sabía tocar la guitarra porque había ido con una profesora, todo. Y lo vi tocar y me acerqué y le dije, mira Javi, ¿me podrías enseñar guitarra? Y Javi me dijo, bueno, me enseñó guitarra, me estaba enseñando, y yo me acuerdo que me escondí en una pieza y sale Javi y mi mamá le pregunta, ¿y qué onda el alumno? Y Javier le dijo, durísimo, dijo, viste, como diciendo, este no puede. Y yo lo escuché, yo era adolescente, me enojé y dije, no voy a aprender más. No me acuerdo si eran años o meses que pasaron y después lo vi a Javi que estaba cantando así y me acerco y lo miro. Nada más estaba escuchando lo que estaba cantando y me dice, ¿querés que te enseñe? Bueno, le digo. Y ahí me enseñó y ahí fue otra cosa, empecé a aprender y cuando empecé a aprender guitarra tenía el apoyo del guitarrista de la iglesia también. Y yo estaba re feliz porque yo quería tocar la guitarra. Capaz que tocaba 2 o 3 acordes, pero estaba re feliz. Me acuerdo que mi hermano Javier me enseñaba, dice, bueno, te voy a enseñar 2 acordes. Y tenía que esperar como 2 semanas para que me enseñe otros 2 acordes. Pero yo estaba re emocionado, le rompí cuerdas a Javier y todo eso, pero quería aprender. Y como te contaba hoy, había veces que yo cuando ya había aprendido un poco de guitarra, en ese tiempo no había YouTube, o no era tan famoso como ahora, y estaba la radio, y pasaban a las 3 de la tarde una canción de Jesús Adrián Romero que a mí me gustaba. No la pude grabar, decía yo. Mañana a las 3 me voy a sentar ahí y la voy a grabar. Y hacía eso porque quería aprender más. Me acuerdo que me gustaba también el piano. Por Jesús Adrián Romero me gustaba el piano. Y después empecé a tocar. Me acuerdo que tocaba en la iglesia, todos con cable, y yo tocaba la criolla nada más, sí, pero estaba re feliz. Quedaste entonces con la guitarra. Sí. Contanos un poco, Diego, cómo fue que transitaste la pandemia en este tiempo. La pandemia fue algo como un desafío para mí. Yo cuando arrancó dije, bueno, ahora voy a demostrar todo lo que aprendí en toda mi vida de cristiano
eh, la voy a poner acá y voy a buscar de Dios, voy a fortalecer mi relación y de esta manera voy a sostenerme en esta pandemia. Y no, me pasó que empecé a leer libros, leí, como dije hoy, 5 o 6 libros habré leído y busqué de Dios mucho al principio, escuchaba predicaciones, pero después de un tiempo la pandemia se me hizo muy larga y empecé a bajar un poco, empezó a bajar mi relación con Dios un montón. Eh, yo una de las cosas que tengo es que es mi carácter empezó a salir más. Eh, pero bueno, me di cuenta que necesitaba sí o sí eh, la iglesia, necesitaba estar con los hermanos, tocar, charlar sobre las cosas de Dios, escuchar predicaciones. Pero, pero sí me di cuenta y cuando volví a la iglesia, no sé si contártelo ahora, pero yo cuando volví a la iglesia eh, me di cuenta que era donde necesitaba estar, pero también me di cuenta que necesitaba aprender muchas cosas. Como te había dicho hoy, una frase que me quedó siempre es que sabio es el que aprende del que más sabe. Y yo necesitaba aprender de alguien que más sabía que yo. Eh, yo siempre dije que todo el mundo puede saber más que otro, pero no puede experimentar lo mismo. Como te decía hoy, puede venir una persona que, que tiene un par de años y yo que tengo ya casi toda mi vida de cristiano, yo puedo saber mucho de teoría, pero no puedo saber sus experiencias. Capaz que esa persona tiene una experiencia distinta a la mía, porque Dios tiene una relación distinta con cada uno. Y esa persona te puede enseñar a vos. Sí, tal cual. Y eso que vos dijiste de la pandemia como un momento de prueba y el estar dispuesto a aprender de ya sea la persona nueva que venga a la iglesia, que venga, no sé, a enseñar guitarra, por ejemplo, siempre estar abierto a la posibilidad de aprender. A mí me pasó también algo similar con esto que vos dijiste, la pandemia como un momento de prueba, que yo estaba, bueno, en el Ministerio de Niños enseñando y uno en el momento ya cree que ya dijo todas las historias de la Biblia, que ya las contó a modo de cuento, pero después cuando empezó la pandemia, que estaba en casa, fue realmente también un momento de prueba de decir, bueno, ¿dónde está todo lo que uno enseña? Y ahí te das cuenta que son historias de personas, que no son simplemente cuentos o registros históricos, sino que eran personas que estaban viviendo por circunstancias complejas como las nuestras. Y bueno, también me pasó lo mismo que vos, de la necesidad de congregarme, de querer aprender más, de no quedarme con el cuento fácil, sino investigar más de cada uno. Obviamente que Dios nos va hablando también si uno lo busca en la intimidad. Ahora que lo dije, vos elegiste un texto bíblico que habla de eso. Lo voy a leer. Que vino bien para lo que fue la cuarentena, ¿no? De estar encerrado solo en casa. Así que bueno, el texto que elegiste es Mateo 6, versículo 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, contanos un poco de por qué te llama la atención este texto que elegiste. Mira, yo una vez yo estaba mirando una Instagramer que es cristiana y ella decía que si uno se pone a analizar el versículo, dice que cuando nosotros cerramos la puerta, automáticamente ya Dios está esperándonos. Y yo cada vez, literalmente, cuando voy a mi pieza, cierro la puerta, yo dije, es el momento, digamos. Eh, Obviamente yo cierro mi puerta todo el tiempo, pero cuando es el momento de buscar a Dios y yo cierro la puerta y pongo música de fondo, yo sé que es el momento de hablar con Dios. Y como te decía yo, ese versículo lo que hizo y lo que siempre hace es que cuando yo vengo cansado o vengo
con ganas directamente de dormir, me leo ese versículo siempre porque me empuja a buscar a Dios y hablar con Él. Eh, una de las cosas que siempre hice fue hablar con Dios eh, como todo el mundo debería hablar con Dios, que es contándole sus cosas, como a otra persona. Y uno se pregunta, pero me dijeron unos adolescentes que no sabían cómo hablar con Dios, que ya como que repetís toda la misma oración todos los días. Pero en realidad la relación con Dios es una relación con Dios, justamente. Es charlar, pasás durante todo el día un montón de cosas. Y de esa manera puedes hablar con Dios. Yo llego a la noche y le cuento todo lo que pasé y lo que me preocupa y lo que quiero hacer. Y siempre tenés algo para decirle a Jesús. Y eso lo que hace también es tener una relación íntima con Dios. Eso que vos decís de la relación íntima es importante, cuando por ahí le hablamos de Dios a personas nuevas, de que automáticamente decimos, bueno, empezá a congregarte. Y hoy me contaste la historia de un taxista que, bueno, te preguntó allá dónde congregarse y vos simplemente le dijiste eso, ¿no? De que, más allá de que es importante congregarse, ¿no? Pero de empezar por uno mismo, de entender quién es Dios, buscar esa relación. Si querés contarnos la historia brevemente. Yo salí de la reunión de jóvenes y bueno, me subí al remis y, y me dijo, ¿de dónde venís? De la iglesia, le digo. Ah, me dice, justo yo tenía, hace poquito, yo estaba buscando dónde llevar a mi hijo porque estaba en las drogas y lo llevé a un montón de lugares y siempre terminaba cayendo de nuevo en las drogas. Y una amiga se acercó que era creyente y le predicó, él fue a la iglesia y Dios lo cambió. Y ahora yo hablo con mi hijo y no lo puedo creer, me decía. Y me preguntó, ¿yo cómo puedo hacer para tener eso que tiene mi hijo? Dijo, porque yo lo veo a mi hijo y lo veo cambiado. Y me dijo, ¿a qué iglesia puedo ir? Me preguntó. Me dice, no, pero le digo, esto no se trata principalmente de la iglesia. Se trata de que conozcas a Dios, le digo, que tengas una relación directa con Él. Y cuando le digo eso, le digo, usted, si se pone a orar ahora, si nosotros, usted hace una oración de fe y lo recibe en su corazón, automáticamente usted ya no va a estar nunca más solo. Usted se puede quedar solo y puede hablar con Él y ya Dios lo va a acompañar. Frenó el remis en la calle, hicimos la oración y lo recibió. Y yo ahí le dije, mire, usted ahora cuando se vaya solo a trabajar o con el remis, era de noche, ya puede hablar con Dios porque usted ya lo aceptó en su corazón. Y después del fruto de la relación que tenga con Dios, va a buscar una iglesia, le digo. Pero acá lo principal siempre fue la relación con Dios. Qué importante eso que vos decís de estar dispuesto, ¿no? A hablar de Dios, estar atentos, porque por ahí uno está cansado después de la reunión de jóvenes, vas durmiendo en el taxi y no sabes si esa persona está interesada o tiene una necesidad. Y el texto que se me viene a la mente es, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, que a veces, muchas veces decimos, no, que voy a andar hablando de Dios o por las dudas no, a ver qué piensa, pero en un simple viaje de trabajo pudo aceptar a Dios. Contanos para ir cerrando ya más o menos, ¿por qué decidís seguir a Dios hoy en día, seguir en el camino de la fe? Si bien, bueno, al principio me habías contado que era un poco por lo de tu viejo, por la situación que estaban viviendo. Pero bueno, hoy en día, ¿qué es lo que te lleva? Sí, como vos decías, yo al principio era por lo que había vivido con mi viejo y cómo Dios restauró mi familia. eh, Fue lo que a mí durante mucho tiempo me llevó a servirlo, a estar acá. Pero después empecé a experimentar la relación con Dios y me di cuenta que lo que me lleva a seguir a Jesús siempre es ahora algún día poder conocerlo. Eh, el hecho de hablar todos los días con Él es como que
uno se siente que habla con alguien y quiere conocerlo personalmente. Y eso es lo que a mí ahora me empuja a hacer lo que hago, y es un día poder conocerlo y poder hablar con él. Eso es como cualquier persona, uno cuando conoce a alguien por WhatsApp o por un lugar, por una red social y vive lejos, uno cuando ya lo conoce mucho quiere conocerlo personalmente. Y para mí es algo así. Yo con Dios hablo siempre, y de tanta relación que tuve con Dios en la intimidad me di cuenta que algún día me gustaría conocerlo, y es lo que ahora me empuja, digamos, a eso, a seguirlo. Bueno, bien, hay otro texto en la Biblia también que habla de eso, de no que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y bueno, igual somos hijos de Dios, somos creados por Él, eh, y qué bueno estar en la vida eterna con Él, ¿no? Bueno, linda mirada a proyectarse a la vida que realmente importa, no estar acá en lo terrenal. Como dijiste una vez, que esto es una introducción a la vida eterna, a lo que tanto creemos, ¿no? Bueno, Diego, gracias por este tiempo, esta charla. Y para cerrar, nos vas a cantar una canción, ya que tanto hablar de la guitarra, esperemos que, que nos sorprendas. Así que bueno, gracias por venir y esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes.
Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.